Aficionados que viven la intensidad de la noticia, bienvenidos a Ligando el Tema, el programa que no va a ayudarte a superar a tu ex, pero que te va a mantener informado de lo que sucede en México y el mundo. Los dejo con su host, el más gruñoncito de todos, pero al que siempre vamos a querer mucho, Chepe. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión más de Ligando el Tema. Ahora tengo el gusto de que me acompañen mis buenos amigos, compañeros y hermanos del podcast, que los iré mencionando uno a uno. Ellos son los internacionalistas, Pablito Bustamante y Joshua Barrera. Y del otro lado también, abogados, tenemos a Luis Lima y a Sebastián Quintana. ¿Cómo están, muchachos? Todo muy bien, muchas gracias, Chepe. Gracias. Mucho gusto, gracias, todo bien. Al 100, al 100. Es raro que podamos saludar todos al mismo tiempo, pero un placer Sí, estar de vuelta me gusta. con ustedes. Me gusta el nuevo formato, Simón. Black Lives Matter. Ya, la muñeca fea. Te presentaste, José, pero nuestro host el día de hoy, el señor Chepe Trujillo. Bueno, porque eso es lo que iba a hacer ahorita, pero gracias, Sebastián, por robarme la palabra. Siempre. Yo soy Chepe, voy a ser su host el día de hoy. Y pues, ¿cuál es el tema, no? Bueno, ya lo vieron en el título, seguramente. Entonces, las elecciones en Estados Unidos. Este magno evento, elecciones históricas que acaban de ocurrir y que nos tienen a todos, pues, sorprendidos algunos dicen que en la política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Pues la verdad, pues qué les podemos decir, ¿no? Al día de hoy, domingo, a las 9:47 de la noche, pues ya se ha proyectado más bien un ganador. Hablamos del demócrata Joe Biden y ha quedado en la carrera por su segundo mandato el señor aún presidente Donald Trump, ¿no? Pero bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar el día de hoy? El día de hoy queremos hacer un ligando el tema cercano a su audiencia y a aquellos que se encuentren perdidos, vagando en la penumbra de qué es lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos. Porque, pues si bien vemos las noticias, escuchamos que esto, que lo otro, que los votos electorales y que la ventaja aquí por allá, pues hay cosas que no quedan muy claras, debido a que como tal es un sistema electoral un poco o muy distinto a lo que tenemos aquí en nuestro país, México. Pero bueno, hablamos de que el señor Joe Biden ha alcanzado los 270 votos electorales necesarios para pronunciarse ganador. Pero, ¿cómo es que funciona este colegio electoral del que tanto se hablan y los puntos y esto y lo otro y lo demás? Para resolver estas dudas, yo quisiera preguntarle, o que más bien, que Pablito nos dieras una aproximación muy resumida, pero concisa, de cómo funciona este colegio electoral. Perfecto, mi querido Chepe. Y bueno, pues sí, ligando el tema, no solo se queda en el análisis, también buscamos que ustedes nos entiendan y entiendan de qué estamos hablando. Y bueno, previa la elección general de los Estados Unidos, y con general me refiero a la presidencial, los partidos realizan caucus o asambleas privadas hechas por los partidos o elecciones primarias a nivel estatal reguladas por los estados, donde se eligen a los delegados que estarán presentes en la convención nacional de cada uno de los partidos. Para este momento, los delegados ya tienen a un candidato elegido, ya saben a qué candidato van a elegir en la convención nacional en caso de quedar electos y asimismo en el colegio electoral. Así que usualmente el lobbying en los partidos políticos es para persuadir a los delegados para que voten por X o por Y candidato. Posteriormente a la elección de los delegados viene lo que es la convención nacional de cada partido, donde se designa la fórmula presidente-vicepresidente que va a representar a cada uno. En caso de que esta fase primaria no hubiera un candidato favorito, en la convención nacional se hacen votaciones de segunda vuelta. En este caso no hubo necesidad, todos los candidatos quedaron en primera vuelta. Ahora sí, el colegio electoral, ¿qué chingados es el famoso colegio electoral? Es la pregunta que todo el mundo se hace porque nadie la entiende. Cabe mencionar que en ligando el tema nadie es experto en derecho electoral estadounidense. El colegio electoral es un proceso más que un hecho. Es un acuerdo constitucional entre la elección mediante el voto popular al Congreso y la elección la elección presidencial o del presidente mediante el voto popular de ciudadanos calificados.
Los candidatos a la presidencia tienen su propio grupo de colegiados, vamos a llamarles colegiados, electores colegiados, pero los estados en sus leyes determinan las formas particulares en las que se definen cómo se eligen estos electores colegiados y qué responsabilidades van a tener. Estos se comprometen a votar por el candidato de su partido en caso de ganar las nominaciones primarias para los estados, aunque no siempre es así. A veces el voto popular forza al colegio electoral a cambiar la orientación del voto, por lo que puedes ganar con el 90% del voto popular un estado, pero el colegio electoral votará por el otro candidato. El colegio electoral consta de 538 electores, por lo que se necesita una mayoría de 270 votos electorales para ganar la elección. En este caso, los estados clave fueron Florida con 29 votos, Pensilvania con 20 votos, Michigan con 16, Carolina del Norte con 15, Wisconsin con 10 y Arizona con 11 votos, en los cuales Biden ganó en 4. Más o menos esto es lo que es el resumen del colegio electoral. Es un poco complicado, habría que meternos también en temas legales de la constitución estadounidense que estaría muy rebuscado tocar en el programa. Muchas gracias, Pablito. Sí, porque recordemos un poquito la concepción de este colegio electoral debido a en la historia. A lo que tengo entendido es las distancias sean muy grandes para el conteo de votos y todo eso. Entonces se crean estas figuras para que sea más sencilla la elección. Así es, Chepe. Se deposita la confianza del pueblo en ciudadanos calificados, entre comillas, para poder representar al voto popular. Perfecto, pero yo tengo, y que sé que muchos también tienen una gran duda, ¿de dónde sale este concepto de estados clave? Porque los escuchamos durante toda la jornada electoral. Durante todo este tiempo escuchamos sobre estados clave y nombres de estados que a lo mejor no nos resultarían tan, tan llamativos para aquellos que no vivimos en los Estados Unidos. Claramente, si viviéramos allá, pues sería una historia completamente distinta y no nos llamaríamos ligando el tema, nos llamaríamos de otra forma. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, se habló demasiado del estado de Pensilvania, que Pensilvania era el estado, el estado que fue lo más importante durante los últimos días, ¿no? Pero ¿por qué Pensilvania? ¿Qué tiene aparte del, obviamente, ser casa de mis aceleros de Pittsburgh? Pero ¿por qué tan importante el estado de Pensilvania ahora? También se habló mucho de Georgia y pues no podemos dejar de lado Nevada y con los grandes memes de lo que pasa, no sale el conteo de votos en Nevada porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y quiero preguntarle justamente a el doctor Suavecito, a Joshua, ¿qué son estos estados clave y qué los hace ser estados clave? Vale, muchas gracias, Chepe, por la palabra. Ahora, ¿de dónde sale este concepto de estados clave o estados bisagra, estados pendulares? Es un concepto que se tiene en la política estadounidense para estados que no tienen una preferencia clara dentro de las encuestas de preferencia. En Estados Unidos hay un sistema muy riguroso para llevar cierto control de las preferencias en cada estado. Hay estados que tienen muy claro por quién van a votar. Estados en los que prácticamente no se hace campaña, porque de hecho los candidatos a la presidencia hacen campaña acorde a la posibilidad que tienen de ganar o no ese estado. Prefieren desgastarse menos en, por ejemplo, Joe Biden no le dio tanta importancia a, digamos, su campaña en el estado de Mississippi, porque pues se sabía que ese estado es de Donald Trump, ¿no? Prácticamente toda la parte central de Estados Unidos y sobre todo los estados con grandes áreas rurales iban a ser un blanco difícil para Joe Biden, que pues es demócrata, pero hace buenas migas con los empresarios, pero no tiene una buena imagen en las áreas rurales. Entonces Joe Biden decide no hacer tanta campaña en estos estados porque son de Trump.
Y de la misma manera, Trump pues no busca acercarse tanto a estados como, digamos, California, que pues tienen una amplia preferencia por candidatos demócratas. Así que sabemos que hay estados que ya están prácticamente predeterminados para cada uno de los contendientes. Texas va a ser de Donald Trump, se sabe. California va a ser de Joe Biden, se sabe. Florida es un caos. Florida sabrá Dios por quién va a votar, ¿no? Bueno, Florida es un caso atípico en Estados Unidos para todo. Pero hay estados en los que la preferencia no es clara y es más un 50-50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos estados se convierten en determinantes para saber quién va a ganar la elección. Es por eso que los candidatos enfocan sus esfuerzos en hacer campaña en este tipo de estados. Ahora, los estados pendulares van cambiando, pues, cada año. Me parece que Pablito ya mencionó los 8 estados pendulares que tuvimos en estas elecciones, que fueron Florida, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, que son los estados que terminaron determinando, valga la redundancia, la elección en las elecciones de 2020. Entonces, esos son los estados pendulares y van cambiando con los años. Los candidatos ya tienen históricamente la ventaja en ciertos estados. Los candidatos demócratas pegan más en estados que tienen más ciudades grandes. Por ejemplo, los demócratas pegan más en California, pegan en Nueva York, donde sí ganaron por un amplio margen y esos votos fueron directamente para Biden. Y Trump gana en áreas rurales que, como lo vimos en este caso en específico, son estados que al tener menor población aportan una menor cantidad de votos al total de lo que terminó definiendo estas elecciones. Entonces, es eso. Trump ganó, puede que en más estados, pero que aportaban un menor número de votos al total para llegar a los codiciados 270 votos requeridos para ganar la presidencia en esta ocasión. Excelente aportación, mi queridísimo doctor Suavecito. Y justamente de esto quiero mencionar un caso muy importante y que fue lo que llamó mucho la atención. Hablo precisamente del estado de Arizona. El estado de Arizona en el 2016, cuando fue la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, pues fue un estado que se llevó obviamente el Partido Republicano. Se acordarán varios de este personaje, el sheriff de chocolate, ¿no? El sheriff, Joey Arpaio, que era con sus políticas muy, bueno, muy agresivas en contra de los migrantes. Pero es muy importante saber que ahora en esta elección, los republicanos perdieron el estado de Arizona, que equivalen a 11 votos electorales, y lo perdieron con información de AP por 20,000 votos. 20,000 votos es casi la población de la FES Acatlán, si no me equivoco. Poco menos. Pero son casos aquí importantes saber, para que entremos en contexto. Es como si en Morena México, ganar en Monterrey, güey. ajá, Morena ganara en Monterrey. Es un caso similar para que entremos en contexto. Para que veamos cómo va funcionando esto del colegio electoral. Y sí, el caso, por ejemplo, lo explicó muy bien Joshua, sobre California. California es el estado que da más votos electorales. Da 55 votos electorales. Pero eso sí, bueno, no siento, sino estoy casi seguro de que es un estado que siempre va a votar por el Partido Demócrata. A no ser que llegue un punto en el cual la gente de Silicon Valley diga vamos con los republicanos y cambie el color de ese estado, no lo sabemos, pero justamente es porque no se le da tanta importancia, no se le dice un estado clave al estado que tiene más votos electorales. Pero bueno, ahora, ¿qué controversia más grande hay ahorita en las elecciones de Estados Unidos que el voto por correo? El voto por correo es algo que sonará un poquito, no sé cómo lo quieran ver, un poquito arcaico o moderno. Podría estar cualquiera de estas dos aristas. Sin embargo, hemos visto que el presidente Trump, el aún presidente Trump,
ha acusado fraude en el voto por correo. Y el voto por correo es el que le ha quitado el estado de Pensilvania, estado clave, y que al parecer también le va a quitar el estado de Georgia, que eran los que más o menos podría pensar Donald Trump que lo iban a apoyar. Quiero saber la opinión del panel sobre este caso del voto por correo. Si es algo que, por ejemplo, podría adoptar México en la situación ahora con las elecciones que se vienen y la situación del COVID, o si es algo que ya está muy antiguo. Quiero escuchar primero a mi queridísimo amigo, compañero y hermano del alma, Luis Lima. Muchas gracias, Chepe. Mira, yo creo que respecto al tema del voto por correo, hay que aclarar un punto. México lo tiene, no en las mismas condiciones que Estados Unidos, pero sí lo tiene, ¿no? Para el tema de los mexicanos en el exterior. Ahora bien, con respecto a Estados Unidos, se le llama voto anticipado, ¿no? O voto por correo, porque hay que recordar que ellos pueden votar antes de que sea el Super Tuesday, ¿no? Entonces, es esta situación de que, aunque puedan votar antes del martes, el conteo se realiza después de que la gente haya ido a votar presencialmente. Entonces es una situación muy particular y creo que sí, efectivamente, algo que le dio la ventaja a Joe Biden en varios estados y una ventaja aplastante de casi 7,000 votos en algunos de los estados, fue el tema del voto por correo, porque muchos de los que votaron por correo era gente que realmente no se identificaba con Donald Trump o con sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que eso benefició muchísimo a Joe Biden. Ahora bien, el tema de la impugnación, bueno, eso más adelante hablaremos un poquito de ello, pero para ir adelantando, yo creo que aquí es aplicar este factor que se llama determinancia, ¿no? En el derecho electoral, hablemos de cualquiera, existe este factor, determinancia, y es algo que sea un evento o sea una circunstancia que haya determinado esta situación, ¿no? Y en el caso del voto por correo, yo creo que México, más allá del voto por correo, podemos transitar ya al voto electrónico. Eso es una de las ventajas y que de hecho hemos hablado al respecto de en este programa de lo que sucedió en las elecciones que tuvimos en octubre en Coahuila e Hidalgo, en las cuales pues se establecieron ya algunas casillas de voto electrónico. Entonces, de cara a ir viendo cómo funcionaba para futuras elecciones, yo creo que más allá del voto por correo tendríamos voto electrónico. Esa es mi predicción para México. Gracias, Lima. Ahora quiero escuchar a Sebastián, que no has hablado en este podcast y todos los que lo conocen saben que eso es algo muy difícil. Yo sé, he estado tratando de controlarme, traté de dar espera para llegar a mi opinión. Pues para variar y como siempre, estoy en contra de la opinión del señor Luis Enrique Lima. En México el voto electrónico no funcionaría. Primero porque los escenarios de los que él habló, estás hablando de que fue voto electrónico en unas casillas donde la gente fue a votar y presionó un clic para votar. Eso está bien, te lo creo, puede funcionar. Pero el problema del voto electrónico, damas y caballeros, es que no hay un sistema y no hay una red de computación necesaria y segura para proteger este voto. ¿A qué quiero decir? Las únicas computadoras que estén libres y son completamente seguras son las que no se han conectado al Internet. Entonces, no hay manera que tú puedas usar por tu red para que te dé esta seguridad que merece tu voto, este principio básico de nuestra democracia. Ahora, la otra opción sería que nos fuéramos a crear un sistema, una red privada que solo supere el voto, pero eso implica que te dé una máquina que solo esté conectado a esa línea y pues me suena otra vez Luis a darle iPads para todos. Pero bueno, retomando el tema de las elecciones, este voto por correo, es muy interesante los comentarios que ha estado declarando el por ahora todavía señor presidente Trump. Una de sus frases traducidas fue: he estado hablando sobre la votación por correo durante mucho tiempo, realmente ha destruido nuestro sistema, es un sistema corrupto y corrompe a la gente. Eh, pero es muy interesante, o sea, Estados Unidos, de acuerdo al Centro Brennan para Justicia, su tasa de corrupción electoral, de fraude electoral, es menor al 0,0009%, según su estudio de 2017. Entonces, también es muy interesante ver de qué lado más Caliguán en este caso. La mayoría de los votantes, la mayoría de los votos por correo, porcentualmente fue de demócratas, porque Trump muchas veces instó a sus seguidores a que votaran presencialmente. Entonces yo creo que iba de la mano. Y ya cuando hablemos de la estrategia jurídica y de por qué va a impugnar y por qué demás, es interesante ver también la tendencia de que
la gente con menor educación tiende a votar por Trump y los republicanos. Y ahí es un tema social muy interesante también que tenemos que tocar. Gracias, Sebastián. Ahora vamos con Pablito. Pablito, te veo muy insistente para dar tu opinión, así que date como magnate. Gracias, amigo. Pues creo que aquí sí voy a tener que diferir con Quintana. No creo que sea darle un iPad para todos y crear una máquina que cada una de las casas en nuestro país tenga que tener. Podrías generar máquinas que se implanten al igual que las casillas, las casillas electorales para que la gente pueda votar de forma electrónica. No necesariamente le tienes que dar una computadora a cada una de las personas que habitan en este país. O sea, es para motivos electorales. Esto tiene que estar regulado completamente por el INE. Y ahora, no solamente existe el voto electrónico, ahora también es el voto por correo. En este caso, te mandan la papeleta a tu casa, a tu domicilio, en caso de que no puedas o no quieras ir a votar, sobre todo en esta situación de pandemia. Eh, y existen dos tipos. El primer tipo es el voto universal, que es todos los electores reciben de forma automática la papeleta antes de las elecciones, o el voto en ausencia, en el que el elector tiene que solicitar su papeleta para poder votar. Entonces, creo que en este caso es yo veo mucho más viable en estos tiempos de COVID que el voto en ausencia sea un sistema apropiado para votar en las próximas elecciones aquí en México, que los electores podamos decidir votar desde casa y enviar nuestras papeletas por medio del servicio postal, o en el caso de que el INE decida, el INE pasar a recoger las papeletas, que lo veo un poquito complicado. Pero creo que es una alternativa ideal que no solamente se aplica en territorio interno, sino también en votos en el extranjero. Eh, por lo que hemos estado viendo y las declaraciones de Trump, pues obviamente lo que él quería era mitigar la alerta o la alarma que hay por el COVID y hacer verle a los ciudadanos que es seguro ir a votar a las casillas, pero pues obviamente mucha gente sí está consciente, sobre todo en las grandes ciudades, no tanto en los estados centrales o en los estados rurales, la gente está consciente de que hay una situación muy grave y que es preferible votar desde casa. Y están en todo su derecho de hacerlo y no por eso están corrompiendo el sistema electoral. Al contrario, creo que diversificar la forma en la que los electores ejercemos nuestro derecho al voto es una necesidad del siglo XXI para las elecciones del siglo XXI. Muchas gracias, Pablito. Y cerramos con este tema con el señor Joshua. Joshua, por favor, te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Creo que para empezar, sí habría que hacer un par de precisiones, y es que en el sistema estadounidense no hay un INE como tal, no hay una dependencia extragubernamental. Hay un nombre para ese tipo de dependencias en México. ¿Organismo público descentralizado? Es organismo constitucional autónomo. Organismo constitucional autónomo, muchas gracias, Lima. No hay como tal una dependencia de este tipo en Estados Unidos, y cada estado regula la manera en la que se llevan a cabo las elecciones en su estado. Cada estado define si hay voto por correo, si no hay voto por correo, y esto creo que marca una diferencia. Creo que es un punto medular del por qué el voto por correo terminó siendo determinante para las elecciones en Estados Unidos. Y es que desde el principio hay dos argumentos de Donald Trump que van muy de la mano. El primero es que el COVID no existe, no es una amenaza, y esto es algo que Donald Trump en repetidas ocasiones mencionó. Hizo chica la crisis del COVID a pesar de que fue infectado por él mismo, y el boicot constante al sistema postal de Estados Unidos. Muchas gracias, Joshua, con tu comentario tan acertado como siempre. Y bueno, sabemos que la situación en México puede ser un poco distinta o muy distinta a lo que sucede en los Estados Unidos. Concuerdo con mis compañeros sobre hay que transitar hacia una modalidad de voto que pueda ser un tanto poco más accesible a lo que es hoy en día y al futuro que nos depara post-COVID. El ir a una casilla aglomerada con mucha gente, y como todos los que hemos ido a votar sabemos la experiencia que es, quizá para las elecciones futuras de 2021
resulte un poco complicado. Quizá México no esté tan preparado o no tenga la estructura que debería de tener para mantener este voto a distancia, pero sí es algo que se debe de buscar, es algo a lo que debemos de apuntar, porque entre más personas tengan acceso a emitir tu opinión vía un voto, transitaremos a un país más, abro comillas, democrático, cierro comillas. Pero bueno, ya no estamos adentrando en México y pues hay que decirlo, chavos, ¿no? Chavos y chavas, chaves, chavox. Biden ha ganado. Más allá de si Trump no lo quiere reconocer y que ahí tiene alguna similitud con Andrés Manuel, estos viejitos son muy parecidos, todos lo sabíamos. Andrés Manuel también no se ha querido pronunciar y ahora nos quieren venir a decir que hasta que se dicte quién es el ganador lo van a reconocer. Bueno, pues ojalá no hubieran salido a festejar el 1 de julio, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Biden ha ganado y con esto se reconfigura la, la situación política internacional. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la relación que habrá ahora con México. ¿Y por qué es tan importante? Porque bueno, si antes teníamos a Donald Trump en la Casa Blanca diciendo que los mexicanos son unos bad hombres, que violadores, asesinos, ladrones, todo esto, pero como tal, había una relación cordial, y otra vez abro y cierro comillas en el cordial, con el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel. ¿Qué será ahora? ¿Qué nos deparará el futuro? Como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Y justamente quiero escuchar las opiniones de este panel tan querido que tengo el día de hoy. Y empezamos con Pablito. Pablito, ¿qué podemos esperar ahora con Biden a la cabeza de, del gobierno estadounidense? Si te soy honesto, yo la verdad, yo no esperaba que ganara Biden. Creo que, eh, como dices, hay sorprendidos en la política. La política no da sorpresas. Y creo que muchos en el pueblo estadounidense esperaban que ganara Biden. O sea, realmente la apuesta era una apuesta muy importante del por qué, este, de lo que representa Biden para Estados Unidos. Creo, creo que ahorita Estados Unidos va a pasar por un proceso de reajuste de una política trumpiana, pongámosle este nombre, a un regreso a una política similar a la de Obama. Recordemos que Joe Biden fue vicepresidente de las administraciones de Obama, entonces por ahí tiene una escuelita importante de cómo va a manejar la política exterior con nuestro país. Si bien va a ser una relación de buena fe, creo que van a volver los tiempos de la buena fe a las relaciones México-Estados Unidos y de una buena actitud. Recordemos que también Estados Unidos de vez en cuando nos pone el pie, la bota en la garganta esperando que nosotros respondamos de cierta forma. Creo que, y Joe Biden lo ha dicho, Estados Unidos se tiene que reconstruir y esto no va a ser de un día para otro, nos va a costar mucho trabajo, pero al final de cuentas la, la, la bonanza que va a venir, pues valdrá la pena el esfuerzo, ¿no? Al momento, Biden per se no ha mencionado una postura con México. En campaña no fue tan insistente como lo fue Trump en su momento sobre la postura con México, pero quiero suponer que Biden va a tumbar las obras faraónicas de Donald Trump, por ejemplo, el muro. Yo creo que el muro se va a ir mucho al chosto. Creo que no van a continuar la obra. Esto solamente es más o menos lo que hizo Andrés Manuel con las obras de la administración de Peña. Pero reitero, Joe Biden no hizo a México un eje central en su campaña, pero ha tocado temas como racismo y comunidad latina. eh, Recordemos que tiene a Kamala Harris como vicepresidenta, que pues, también viene de una ascendencia latino-afro.
Él ha mencionado que se necesita trabajar con México en sociedad, necesita restaurar la dignidad y la humanidad en el sistema migratorio, y eso es lo que él va a hacer como presidente. Creo que eso sí es importante, vamos a ver un cambio en la política migratoria estadounidense para con México. Recordemos que la política de Trump había sido de puerta cerrada, de deportaciones, de trato sin respeto a los derechos humanos a la comunidad migrante. Y bueno, esperemos que se retome el curso de las buenas relaciones migratorias entre México y Estados Unidos y que las ciudades santuario tengan cabida en esta administración para recibir a nuestros paisas que desgraciadamente tienen que salir de nuestro país en busca de mejores oportunidades. Perfecto, Pablito. Solo me gustaría hacer, antes de dar la palabra al señor Lima, quisiera hacer una precisión sobre qué nos depara justamente con políticas migratorias si Joe Biden viene de la administración de Obama y Obama ha sido el presidente que más deportados ha hecho. Lo dejo sobre la mesa. Vamos con Lima. Trump impugnará las elecciones. ¿Sí o no? Y si sí, ¿qué se viene? Uy, bueno, pues ya lo está haciendo, de hecho. Hay que recordar que en Pensilvania fue el estado donde interpuso sus abogados, ¿no? Interpusieron una demanda por el hecho de que primeramente se permitiera que hubiera sus observadores, que pudieran revisar el conteo, ¿no? Y bueno, pues el colegio electoral dijo que no, y no los dejó ingresar. Entonces, los abogados interpusieron o quisieron interponer otra demanda para que se detuviera el conteo, ¿no? Y entonces, bueno, pues los jueces de Pensilvania, los jueces electorales le dijeron que no, ¿no? En este sentido de decir, no, vamos a mantener el ámbito de la democracia. Y hay que recordar, en Estados Unidos existe algo, bueno, traducido al español es la ley sobre el escrutinio electoral. Cada uno de los estados de la Unión tiene unas leyes electorales locales y existen medios de impugnación a manera local. Ahora bien, cuando tú quieres hacer el recuento de votos, recordemos que la democracia en Estados Unidos, los procesos judiciales o jurisdiccionales en Estados Unidos sí cuestan, no como aquí en México que, pues, o sea, tú puedes poner una demanda y pues nada más pagas los abogados, ¿no? Ahora sí que buscas el abogado que te convenga más a ti, o a tus intereses, o a tu bolsillo. Allá en Estados Unidos tienes que dejar un estilo de fianza, por decirlo así, para iniciar el proceso o el procedimiento. En este caso, por ejemplo, para el tema del escrutinio de votos, hay estados que toman en consideración una base de $10,000. Es decir, no es una cantidad fácil de soltar. Ahora imagínate multiplicada por cada uno de los estados que desees impugnar o desees realizar el recuento de votos. Entonces, estamos hablando de que sí es una cantidad de dinero fuerte que Donald Trump tiene, o sea, por el simple hecho de que pues, prácticamente compró la presidencia, ¿no? Ahora bien, al respecto de esto también hay que tener en cuenta, hay un caso en el cual el conteo electoral no favorecía a un candidato, pero al momento de que se impugnó y llegó al Congreso, a la Cámara de Representantes, dio la vuelta y le dieron la victoria a el candidato que no tenía el número de votos de más de 270. El caso es el High-Stylden de 1876 y este caso es emblemático para el tema del sistema contencioso electoral. A diferencia de México, nosotros tenemos un sistema electoral muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque está basado justamente en la desconfianza. Ya lo dijo Joshua, ya lo dijo Pablo, ya lo dijo Sebastián. Está basado en órganos constitucionales autónomos. Es decir, el poder central no tiene nada que ver con lo que se hace con la organización de las elecciones aquí en México. Allá en Estados Unidos es diferente. Quienes resuelven estas impugnaciones primeramente son la Cámara de Representantes para el tema de los presidentes de los Estados Unidos y el Senado para el tema del vicepresidente. Entonces también hay que tener en consideración estos puntos. ¿Qué se viene si Trump sigue impugnando o quiere seguir impugnando? Que la Suprema Corte se va a pronunciar al respecto. Ahora bien, cuando llega a esto, se conforma una especie de órgano ad hoc y son 15 miembros, de los cuales se toman en cuenta de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, y 2 jueces de la Suprema Corte que pueden ser de ala liberal o del ala de la derecha. Por lo general o por tradición, en casos que ha sucedido esto es 1 y 1, y 3 representantes demócratas y 2 de los republicanos. Y la conformación restante se hace por ciudadanos, que cada quien debe de tener su preferencia.
pero va a ser muy interesante el caso porque no hay precedente como tal que un presidente en turno haya querido impugnar este tipo de elecciones. O sea, ha habido de los candidatos que quieren ser presidente, pero no de un presidente. Entonces creo que está ahí bastante interesante el tema. Y ahí lo voy a dejar. Gracias, Lima. Y ahora yo le quiero preguntar a Sebastián, ¿Trump tiene todavía la fuerza? ¿Crees que le queda la fuerza suficiente como para tirar estas elecciones o simplemente son patadas de ahogado? ¿Qué opinas, Sebastián? Sí, por supuesto. En un país tan ridículo y polarizado que es Estados Unidos, por supuesto que sí. En mi investigación para este podcast encontré uno de sus fenómenos jurídicos más interesantes, que es el Faithless Elector. En 33 estados, más el Distrito de Columbia, se requiere que los electores voten por el que se haya votado, el voto popular, todo este colegio electoral. Entonces, en la mayoría de estos estados, no importa, no hay penalidad si este mecanismo que previene para que se desvíe el voto vaya hacia la otra dirección. ¿Qué quiero decir? Que en estos 33 estados, 16, no hay penalidad si pues ganó el demócrata, pues, en voto popular, yo voto para acá. Y son mecanismos que se tratan de evitar. Y bien, mucha gente no lo hace porque es una sentencia política que no quieres cargar. Porque usualmente el que llega a ser este faithless elector siempre es alguien de la vía pública. Por ejemplo, en 2016 fue Bush. Ahora, de la mano de lo que dice Luis, sí es muy interesante, porque el caso más donde llegó a la Suprema Corte fue hace 20 años, con Bush y Gore. Y el criterio de sentencia ahí se declinó en favor a Bush, porque ahí lo que estaban peleando era Miami. Entonces, el criterio de la Corte fue que en Miami tenían estas papeletas, Joshua, a ver si me ayuda, las Brad, me parece que se llamaban, donde tú perforabas, y entonces había unas que no están perforadas bien y no están perforadas mal. Más o menos el medio de defensa que está aplicando Trump va de la misma mano, que la boleta puede ser apócrifa, que no tiene los medios correctos, entonces que se aplique un recuento no lo debe hacer, pero ya ves cómo es la gente, es selectiva. Trump no me lo está aplicando donde el voto no le favoreció a él, pese a que sí hubo ciertos votos por correo republicanos en otros estados. Entonces, para responder con tu pregunta, porque ya estamos cortos de tiempo, sí, tristemente yo creo que todavía tiene la fuerza, más en un país polarizado donde o eres demócrata o eres republicano, que es Estados Unidos. Eh, ustedes lo habían dicho muy bien, en la política hay sorpresas, yo quisiera que ya no hubiera ninguna y esto en la Suprema Corte no llegara más. Eh, Nada, Chepe, yo tengo miedo, pero tengo fe. Gracias, Sebastián. Pues no tengas miedo. Aquí es subió al éxito, papi. Joshua, Biden, 8 años. Y por favor, también tu hot take del tema y tu recomendación de una vez para acabar en corto. Para acabar en corto, yo veo a Biden, yo sí veo a Biden 8 años. Creo que el voto por Biden en esta ocasión fue un voto anti-Trump, pero creo que Biden podría hacer un buen papel, sobre todo porque Biden, querámoslo o no, es una persona, es un candidato relativamente gris. O sea, es una persona, es un político de bajo perfil realmente. Durante la administración Obama, si bien estuvo presente, no fue una figura protagónica. Creo que el protagonismo en esta dupla se lo va a seguir llevando Kamala Harris y creo que sí tenemos Biden para rato. Yo creo que va a estar ahí por 8 años y todo dependerá de el desempeño que tenga, que realmente conocer Trump en este momento basta para jugarse una reelección dentro de 4 años, creo, ¿no? Ahora, la verdad es que Biden no me hace la persona más feliz, como bien lo mencionaste, Chepe, no fue el mejor no fue el mejor vicepresidente en tiempos de deportaciones, ¿no? Con la administración Obama. Sin embargo, creo que apoya puntos muy importantes. Creo que el apoyo a el Obamacare, la ley para el acceso a la salud de manera económica, de el DACA, ¿no? El acto diferido para los llegados en la infancia. Creo que viene una buena temporada para Estados Unidos en este sentido y también para la relación con México. Creo que ahí hay varios puntos que bien podrían empatar en las agendas tanto México como estadounidenses, pero la verdad lo que más feliz me hace de la elección de Joe Biden es que vamos a poder tener la parodia del magnífico Jim Carrey en Saturday Night Live
durante al menos 4 años. Creo que eso es lo que más feliz me hace de tener a Biden como presidente de los Estados Unidos, más allá de sus políticas, que la verdad es que se agradece que no sea tan incendiario por al menos un rato, ¿no? Darnos un break de estos periodicazos del diario de Donald Trump. Y bueno, para cerrar solamente me gustaría recomendar Song Exploder, es un documental que está en Netflix que habla sobre cómo se hacen ciertas canciones y tiene un episodio muy interesante sobre Wait for It de Lin-Manuel Miranda en el musical Hamilton. La verdad es que está muy bello el proceso creativo, así que se lo recomiendo mucho. Y ya, eso es todo. Gracias, Josh. Vámonos rapidísimo, Pablito, tu hot take y tu recomendación. Mi hot cake va enfocado a lo que le espera a Estados Unidos, un pequeño reajuste, seguramente va a haber un poquito bueno, no un poquito, va a haber mucho movimiento económico, político y social, pero poco a poco espero que Biden asiente las bases para un Estados Unidos más sólido. Si Estados Unidos no se ha caído en tanto tiempo es porque su sistema electoral les ha permitido subsistir. Y bueno, esto es una demostración más de que la democracia no está muerta, de que los sistemas democráticos deberían tener salvación y miras y aspiraciones a hacer algo más. No sé, me dejó pensando mucho la cuestión electoral sobre Estados Unidos, pero creo que es funcional. O sea, les ha servido durante tanto tiempo y no debe, o sea, no es por magia ni por arte ninja que funcione. O sea, realmente es un sistema muy sólido. Y bueno, para recomendación les dejo The Haunting of Bly Manor. Ya les había recomendado The Haunting of Hill House. Ahora ya que termine Bly Manor les puedo recomendar ampliamente la serie. Las historias de fantasmas y las historias de amor pueden ser lo mismo. Vaya, vaya, esto me sonó parecido a una canción de Gloria Trevi, pero bueno, es otra cuestión. Vamos con, Eres un vamos señor. con Lima. Lima, por favor, tu hot take y tu recomendación, por favor. Gracias, sí, hablando de señores. No, yo creo que el tema de cómo va a crecer Estados Unidos, pues lo vamos a ver a lo largo de este tiempo. Recordemos que todavía el voto se define el 14 de diciembre, entonces vamos a ver ahí de qué lado más caligona. Ya lo sabemos, va hacia Joe Biden, pero bueno, hay sorpresitas, nunca hay que despegar el ojo de ese vecino que tenemos. A veces incómodo, a veces bueno, a veces con presidentes color cheto, a veces no. Entonces, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando todo esto. Y hay que recordar también, la teoría democrática al día de hoy se ha convertido en una jerga, ¿no? En una jerga popular. Y hay que recordar también que la jerga a veces se ocupa como instrumento verbal de la hipocresía. Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos estos términos de democracia, estos términos de representación, para no caer en un discurso de hipocresía y decir, sí, vamos a permitir que todos voten y a la mera hora no es cierto, ¿no? Entonces, hay formas de ir evolucionando los sistemas electorales. México no es el mejor, pero sí sus democracias también, sus sistemas democráticos son unos de los más sólidos a lo largo de estos 30 años que se ha ido construyendo el Instituto Federal, ahora Nacional Electoral. Entonces, bueno, va a haber varios sorpresas y todavía más de cara a 2021. Y mi recomendación y mi hot take, la serie, el documental en Netflix de Dilemma of the Social Media, o el dilema de las redes sociales. Va a estar interesante, véanlo, está para reflexionar bastante. Gracias, Lima. Sebastián, rapidísimo, ya te la sabes, hot take y recomendación. Yo, como siempre, estoy de acuerdo con el señor Lima. Bendito sea el INE. No, ya en serio. Yo creo y tengo fe en que si llega a la Suprema Corte, pese a que hay 6 jueces conservadores que se inclinan hacia los republicanos, va a tener la conciencia y sabiduría para saber que esta elección fue limpia y que el voto está donde debe estar. Yo creo que sí, la democracia en México no es perfecta, en Estados Unidos no lo es, las creaciones humanas no lo son, porque nosotros no lo somos. Mi recomendación es un manga llamado Shumatsu no Valkyria, Record of Ragnarok, manga que les platiqué a todos ustedes alguna vez. 3 humanos contra 13 dioses por el destino de la humanidad. Chéquenlo. Muchas gracias, Sebastián. Y pues bueno, sabemos que no fueron elecciones perfectas, sabemos que a Estados Unidos le tocó vivir elecciones a la Latinoamérica, o sea, no escojamos al mejor, escojamos al menos peor. En este caso fue Biden. Nos esperan 4 años interesantes y yo les quiero recomendar algo que es muy interesante y está casi ser perfecto, que es el nuevo disco del señor Dollar Sign, que se llama Featuring Dollar Sign. Es un disco de este rapero estadounidense que transita desde el trap
al R&B y pasamos por ahí en unas canciones con el soul y llegamos otra vez hasta la electrónica con un dueto con Skrillex y Kanye West. Dénselo, está buenísimo. Mi recomendación es Your Turn. Buenísima canción para reflexionar sobre el amor y cómo nadie es realmente tuyo, solamente es tu turno. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Pablito, redes sociales. No se les olvide darnos follow en Instagram, @ligando el tema, y en Facebook, ligando el tema. Muchas gracias, Pablito. Nos vemos la siguiente semana. Ya se la saben, lunes con L de LED. Hasta luego. Bye, bye.